los tiempos. Participemos con fe y reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Con Él a nuestro lado podremos vencer todas las adversidades y contrariedades de la vida. Disponemos todo nuestro ser, colocándonos de pie para comenzar esta santa misa. Buenos días, hermanos. Nos disponemos pues para celebrar nuestra Eucaristía. Vamos cada uno de nosotros a poner frente a este altar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras peticiones a Dios para esta misa. En silencio pues ofrecemos la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la reconciliación, a la conversión. Hagamos pues examen de conciencia y pidamos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Hagamos, hermanos, nuestro examen de conciencia. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Gloria en el cielo.
Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y en el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, nos sentamos y escuchamos con atención la palabra. La primera lectura que leí en medio de la persecución manifiesta su confianza en Dios, se mantiene firme y sigue siendo fiel a su vocación profética, sin perder la esperanza en la ayuda de Dios. San Pablo en la carta a los romanos nos hace una comparación entre Adán y Jesús. Si por el primero entró el pecado, por el segundo entró la salvación, y gracias a ello hemos recibido la reconciliación y la vida. En el discurso misionero evangélico de San Mateo, Jesús nos anima a no tener miedo a las persecuciones, porque Él estará siempre de nuestra parte. Si estamos con Él, nada ni nadie puede matarnos el alma ni la libertad interior. Recibamos con gozo el mensaje de Jesús. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba el justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Porque he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy a beneficio aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi pecado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a mi clemencia, Dios viene en el socorro. Escúchame, Señor, porque eres bueno, que en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al ver los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás destruye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto, cielo y tierra, el mar y en cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo. Se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios, palabra de Dios.
Oramos, Señor. En el discurso misionero evangélico a San Mateo, Jesús nos anima a no tener miedo a las persecuciones, porque Él estará siempre de nuestra parte. Si estamos con Él, nada ni nadie puede matarnos el alma ni la libertad interior. Recibamos con gozo el mensaje de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a sentarnos. Ajá. Yo veo por ahí que te están dando a los papás una cosita como una corbata, dice Leo. Una camisa con una corbata. Ah, bueno, si hay algún papá de los presentes a que no le hayan dado su corbata y su camisa, pues, tienen que pedírselo a la que por allá porque, bueno, es decir, a los papás, a los que no son papás no les den todavía, porque después los animan. Eso todavía no. Bien, hermanos. Vamos entonces a la palabra que hemos proclamado. ¿Sí? Nosotros hemos leído como primera lectura un texto del libro de el profeta Jeremías. A ver. Jeremías, voy a decir quién era Jeremías para que entendamos. Jeremías, en el momento cuando Dios lo llamó para que fuese profeta, tenía aproximadamente unos 21,
22 años de edad. Era apenas un muchacho. Aparte de eso, era un muchacho bastante popular, de esos que todo el mundo quiere, de esos que todo el mundo, ¿verdad?, quiere ser amigo. De ese tipo de gente era Jeremías. Así que aparte de que era joven, enérgico, caía bien y la gente lo quería mucho. Un hombre que vivía de la agricultura, ¿verdad?, en su tiempo, pues alguien que tenía una vida segura, una vida estable, a pesar de que apenas tenía 21 años de edad. Y de repente Dios aparece en el camino de Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías: ven, yo quiero que tú seas mi profeta y que vayas al rey y a la corte y le digas esto de mi parte. ¿Cuál era el mensaje que Jeremías llevaría al rey y a la corte? Y si ellos no se arrepentían y no enmendaban su conducta, Dios los iba a soltar, por decirlo de alguna manera, para que el enemigo venciera sobre ellos. Y Jeremías dijo: bueno, como yo soy chévere y como todo el mundo me quiere, yo voy a ir. Seguro cuando yo diga eso, la gente me va a escuchar y todo el mundo va a cambiar y todo va a estar de maravilla. Y Jeremías fue ante el rey. Y cuando Jeremías le dijo a esa gente lo que Dios quería de ellos, todo cambió para Jeremías. No cambió para bien, cambió para mal. Es decir, los que antes eran amigos de Jeremías se convirtieron en sus enemigos. Los que antes querían a Jeremías comenzaron a perseguir a Jeremías. Y Jeremías pues tenía apodos como, por ejemplo, profeta del terror. Y cosas así le decían a aquel hombre. Y yo me imagino que como lo que pasó no fue lo que Jeremías quería o lo que Jeremías pensaba, Jeremías tuvo una duda de si seguir siendo profeta o no. Porque él recordó, cuando no era profeta, todos me querían. Cuando no era profeta, todo estaba de maravilla, mi vida estaba bien. Después que acepté ser profeta, todo cambió. La gente ya no es la misma conmigo. ¿Qué hago? O sigo siendo profeta o dejo de ser profeta. Porque Jeremías se dio cuenta de que el mensaje que llevaba él de Dios a la gente no era lo que la gente quería escuchar. Y entonces la gente la agarró contra él. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos dice la verdad, en vez de escuchar, más bien atentamos contra esa persona porque preferimos que se calle. A nosotros nos encanta que la gente nos diga cosas bonitas, pero cuando nos dicen cosas que son feas, aun cuando sean las verdades, preferimos que la gente desaparezca del camino. Porque somos tan tontos nosotros que preferimos una mentira que nos aleje a una verdad que nos ponga los pies sobre la tierra. Y así pasó. Jeremías comenzó a ser perseguido. Y entonces, como te decía, hace un momento él comenzó: sigo siendo profeta, no soy profeta, obedezco a Dios, dejo todo hasta aquí, hice yo. Y después en el mismo libro de Jeremías, el profeta hace una confesión, se llama Confesiones de Jeremías. Y en esas confesiones Jeremías le dice a Dios: tú me has seducido y yo me dejé seducir. Como quien dice, pues antes no estaba contigo y no pasaba nada, pero ahora que estoy contigo y aun cuando tengo mi vida alborotada, sigo contigo, porque tú eres la verdad. Nosotros los cristianos tenemos también esta encomienda y esta misión de parte de Dios en el mundo. Solo que tenemos que vencer algunas situaciones que vamos a dejarla
en nuestro conocimiento. Primero, lo que decíamos hace rato, que muchas veces preferimos que nos digan una mentira que nos alegre a una verdad que nos confronte. Por eso es que muchas veces cuando el que habla le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, aquello pulula de personas. Pero cuando el que habla le dice a la gente lo que la gente no quiere oír, porque los reta, los evidencia, se los pone como un espejo frente a sí mismo, más bien la gente dice, paticas para que te tengo porque aquí no me gusta. Ni lo que me dicen, ni cómo me tratan, ni nada por el estilo. Yo quiero, ¿verdad?, que me adulen, que me hablen bonito, que me feliciten, que me peguen el diente. No que me digan verdades, no, las verdades duelen. Un cristiano tiene que aprender a diferenciar eso y a optar por la verdad. Porque aun cuando una mentira te alegre mucho, no deja de ser eso, una mentira que evidentemente y al poco tiempo, ¿verdad?, lo que te ha enseñado va a caer de bruces porque no es verdad y no se puede sostener. Luego nosotros también tenemos que aprender a que en esta vida no estamos para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino lo que tenemos que decir. Jeremías era profeta. ¿Qué es un profeta? Una persona que habla en nombre de. Jeremías hablaba en nombre de Dios a Israel. Dios le decía y Jeremías a su vez eso mismo lo comunicaba al pueblo. Él no iba arreglando el discurso para que la gente le pareciera bonito. No decía, mira, yo, eso es porque es muy fuerte. Mejor no te decimos eso, le vamos a decir esta otra cosa. No pasaba así. Él decía lo que Dios le mandaba porque no era su verdad, era Dios el que le mandaba. La verdad es de Dios. La otra cosa que confronta a un cristiano es a quién serle fiel. La respuesta lógicamente es a Dios, porque cuando tú le seas fiel a la gente cambia, la gente muta, Dios no. Dios siempre es el mismo. Y lo que te ofrece Dios no es lo que te ofrece la gente. La gente no te ofrece vida eterna, solamente Dios lo hace. Tenemos que tener la suficiente, visión y mentalidad para poder descubrir en el mundo inclusive aquellas cosas que no son de Dios y poder tener una posición frente a ellas. No una posición para acompañar al montón, sino una posición clara desde la óptica de nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita está en boga, en moda, ¿verdad?, esto de la ideología de género. Tanto así que hasta en las mismas escuelas, ¿verdad?, ya lo están introduciendo. Y entonces nuestros niños de 7, 8, 9 años han comenzado a escuchar que le dicen que si tú naciste hombre o mujer, pues no eres ni hombre ni mujer, sino que eres lo que luego tú quieras ser. Y entonces utilizan una expresión como, por ejemplo, el sexo asignado. ¿Y cómo es eso de sexo asignado? A uno le asignan un sexo, uno nace con un sexo. No, bueno, tú eres varoncito, pero si tú quieres puedes ser mujercita. No, que nació varón es varón y la que nació mujer es mujer. ¿Cuántos sexos hay? 2 sexos. Hombre, mujer. Porque si una persona se cambia el sexo y se muere, y a los 40 años le hacen, no sé, exhuman el cuerpo y le hacen análisis a ese cuerpo, ¿verdad?, no va a decir que es lo que se cambió, sino lo que nació. Eso va a ser así, porque uno nace o siendo hombre o siendo mujer. Entonces, ¿qué sucede? Cosas como esta y otras muchas más, la globalización, intereses, cosas por el estilo, quieren hacernos que nosotros, ¿verdad?, deformemos lo que somos realmente. Y entonces, muchos de ustedes, porque son los papás, permiten que sus hijos les hablen y les digan cosas que no son. Y no estamos hablando de la fe, estamos hablando de la verdad, de lo que es ideología, y así como eso, muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué hace un cristiano
cuando confronta algo que no es verdad, mantiene su posición, no se acomoda al montón. Porque estamos hablando de eso, pero pudiéramos hablar de muchas otras cosas en las que a veces nosotros preferimos unirnos a todos los demás, aun cuando eso sea contrario a aquello en lo que hemos crecido, aquello que se nos ha enseñado. Tenemos que ser auténticos. ¿Por qué? Porque dice la palabra hoy eso. Ve, en el Evangelio, ¿qué pasaba? Así como te hablé de Jeremías, Jeremías vivió aproximadamente 780 años antes de Cristo. Más o menos esa es la fecha que oscila en la vida de Jeremías. ¿Verdad? Casi 8 siglos antes de Cristo, Jeremías fue enviado por Dios como profeta. Luego, en el Evangelio hemos leído sobre San Mateo. Evangelio de Mateo, escrito 70, en el año 70 al 75, es decir, 40 años después de Jesucristo. Cristiano de segunda generación, aun cuando muchos conocían a Cristo, otros tantos no lo conocían. Mateo escribe el Evangelio a los cristianos que vivían en Jerusalén, gente perseguida por los judíos y perseguida por los romanos. Muchos huyeron, salieron de Jerusalén hacia otros sitios, ¿verdad?, por temor a ser apresados y ser asesinados. Otros tantos se quedaron allá, les quitaron sus bienes, los ponían presos, les pegaban, los mataban, etcétera, etcétera. Y entonces se le presentó a la gente en Jerusalén la misma disyuntiva de Jeremías: o sigo o no sigo en esto, o sigo siendo cristiano y me agarran y me matan, o renuncio a la fe cristiana y no me agarran y no me matan. Esas eran las dos opciones que había. Si sigo en este vaporón, tengo que esconderme, tengo que huir, me pueden agarrar, me pueden matar. Si renuncio a Cristo, todo queda como antes de cuando no lo conocía. A esa gente Mateo le escribe el Evangelio. ¿Para qué? Para decirle: aguante, sigan para adelante, resistan. Y por eso les dice: hay que temerle más a aquel que mata el alma, a aquel que mata el cuerpo, porque muchos de ellos tenían, ¿verdad?, casi que segura la muerte si los apresaban. A veces nosotros vemos en el tiempo del Imperio Romano, en los coliseos y los circos romanos, todo eso. ¿Ustedes saben para qué hicieron todas esas edificaciones? Para matar cristianos. Todas fueron hechas para matar a los cristianos. Apresaban a los cristianos, los llevaban a los circos romanos, los metían allí a pelear con gladiadores, o con leones, o con tigres, o con perros, y evidentemente, sin tener cómo defenderse, ellos siempre morían los cristianos. Y curiosamente, en vez de nuestra iglesia acabarse, cada cristiano que moría, su sangre servía para regar a 10 más que nacían. Ahora, yo cuando, conociendo nuestra historia, mirando eso, digo: oye, pero ¿qué pasa con nosotros? Ciertamente, hoy también hay persecuciones, y no de tipo violento físicamente, sino de otro tipo. Por ejemplo, la que les hablaba hace un momento. Cuando quieren que tú dejes a un lado tus principios de fe, tus principios familiares, tus principios morales, y entonces, ¿verdad?, renuncies a todo aquello que te hace ser un ser humano. Nosotros tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Hoy es más difícil identificar al enemigo. Antiguamente veían al soldado romano y decían: nada, ese seguramente viene y agarra y me va a matar. Hoy no.
A veces en las mismas filas de la iglesia, en los mismos bancos que están ahí, hay gente que es enemiga de la fe. Y así mismo uno lee información, ve un programa, cosas que son totalmente contrarias, ¿verdad?, a la lógica. Por ejemplo, la familia. Dime tú, qué cosa más triste. La forma como hoy por hoy la sociedad y la cultura trata a la familia. Cuando los que somos más viejos, éramos chiquitos de los que estamos acá, nos decían, la familia, base fundamental de la sociedad. Y decían que la familia era la célula, ¿verdad?, desde la cual la sociedad se construía y crecía. Pues si eso es así, hoy esa célula tiene cáncer. La mayoría no tiene una familia bien constituida. La mayoría, y no porque sea lo que tengan que tener, porque simplemente no se ocupan de lo que deben ser. Se arrejuntan, pero no se casan. Tú sabes, para que cuando la cosa no sirva, cada quien sale para su lado y aquí no pasó nada. ¿Por qué tú no te casas? No, son muchas complicaciones. No, o sea que tú te unes a una persona ya pensando que eso se va a romper. Antes de unirte ya tú lo diste, ¿verdad?, fecha de vencimiento a tu matrimonio y a tu familia. En los programas de televisión, en muchísimos programas de televisión, ¿verdad?, de conste en acta, yo no tengo nada que ver con lo que cada ser humano es libre conforme a su libertad y a su conciencia. Pero, por ejemplo, uno ve a veces estos programas de History Channel y de esos canales, ¿verdad? Y si piden la reconstrucción de una casa, por ejemplo, va una pareja y escribe a la construcción del programa y para que acomoden su casa y la pongan muy bonita. Y entonces de repente aparece un hombre y una mujer con su familia bien constituida, con sus hijos y todo lo demás, y le hacen la reconstrucción, pero no hay más nada. En cambio, aparecen dos mujeres o dos hombres y son los héroes. Y los hombres no son héroes también. Desde la familia bien constituida no es un héroe. Y no hizo, y no ha logrado, y no ha luchado. Y entonces, ¿qué pasa? Y nuestra cultura se va desplazando, se va yendo por un barranco. Y ustedes, que son familias cristianas, no se estructuran bien, no asumen esa condición. Yo tengo 6 años aquí en Santa Bárbara. Y yo he hecho, creo que son 4 matrimonios nada más. Ay, padre, pero, hermano, si yo me caso, si yo me uno a una mujer o a un hombre, es porque yo tengo la intención de que mi matrimonio, de que mi familia, ¿verdad?, sea hasta que la muerte nos separe, como dice cada vez que se hace el rito. Pero muchísimos no lo hacen así, ya pensando, sí, nos juntamos, pero tú sabes, en la primera que tú me hagas, que yo te haga, cada quien agarra para su lado, y aquí no pasó nada. Y la familia va cayendo. No, ahora no hay familia, es casi de familia. Hermanos, es la familia. Entiende una cosa y convéncete. Es la familia la que va a salvar este mundo, ¿yo? Porque si nosotros aceptamos las cosas como van yendo, en poco tiempo ya no van a haber niños, no va a haber hijos. Porque 2 mujeres juntas o 2 hombres juntos no hacen hijos. Y si los que podemos unirnos tenemos tantos temores y tantos resquebrajos en contra de la familia, menos va a haber. Y por aquí salen las que son feministas y por allá lo otro, y entonces dicen que para qué tiene hijos, que no tiene más. Y así poco a poco nuestra sociedad se va envejeciendo. Mira,
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno escucha o ve estos videos de países europeos, estamos hablando en este caso de España, de Italia, de otros tantos, donde están casi que regalando pueblos y ciudades y casas, porque simplemente no hay gente. Hay pueblos que tienen 1000 casas y viven 50 personas. Porque como ellos comenzaron este bochinche de nosotros hace mucho tiempo, cuando quisieron reaccionar, ya la gente estaba vieja y no paría, no hacía niños. Entonces tuvieron que poderse promocionar en el mundo entero para que la gente vaya allá y ocupe su espacio para que esos países puedan tener gente. Cosas que es interesante esto, y nosotros tenemos que mirarlo. ¿Por qué nosotros tenemos que mirarlo? Porque tenemos acá un niño que tiene que crecer en conformidad con nuestra fe y con los valores humanos y cristianos, que son los que tienen que sostener nuestra sociedad. Eso es el fin. En fin, hermanos, hay que aprender a decir las cosas de acuerdo a Dios. No digas a la gente lo que la gente quiere escuchar. Dile a la gente que lo que la gente tiene que oír. Y si de repente eres odioso, eres antipático ante eso, pues ni modo. Porque como te decía, mucha gente prefiere que no digamos nuestras verdades. Es más, juzgan cuando así lo hacemos. Estamos celebrando la octavita del Día de los Padres. Sabes que la semana pasada fue el Día de los Padres y en nuestra catequesis la va a celebrar hoy, es la octavita. Y yo pues insisto en lo mismo. Claro, tristemente aquí hay como 10 papás nada más ahorita. Hermanos, como siempre dice el cura de Santa Bárbara, que no va a decir no se pare. ¿Verdad? Así como la gente dice que madre es una sola, sigo insistiendo, padre hay uno solo también. Yo no conozco la primera mujer que haya necesitado 5 o 6 hombres para su muchacho. Nosotros no somos Frankenstein. No. Un padre, una madre, ¿verdad? De ellos 2 salen un hijo. Hay padres, pero es que hay malos papás. Yo conozco también malas mamás. Porque conozco hombres que han tenido que criar a sus hijos solos, porque la mujer se fue. También conozco mujeres que han tenido que luchar por sus hijos solos, porque el papá se fue. De ambos casos conocemos, porque los que estamos acá, que somos adultos, conocemos que hay buenos padres, buenas madres, malos padres, malas madres. Aquí rezamos por los malos para que sean buenos. Y por los buenos, para que sigan siendo buenos. Y por los buenos le damos gracias a Dios. Y a los buenos los bendecimos. Y a los buenos los celebramos. Sea madre o padre. Y le pedimos a Dios que sea su compañía, que Dios sea su fortaleza. Para que todas las luchas, para que todos sus esfuerzos, para que su cansancio se vea premiado con la felicidad, con la prosperidad y con la vida eterna, cuando llegue el momento donde se llamamos por Dios a su presencia. Así que a los buenos papás les vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos pues. Muy bien, gracias. Y aunque yo no tengo hijo físico, como me dicen padre, me tiene que dar mi franela con mi corbata, porque yo no voy a quedar fuera. Yo voy a quedar loca y después no voy a tocar ni nada. Hermanos, nos ponemos de pie y vamos a hacer profesión de nuestra fe. Hermanos, creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen,
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí creo. Como respuesta a la palabra, elevamos a Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones. A Dios, que en su gran bondad siempre nos escucha, digámosle, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que continúe en el mundo la obra salvadora de Jesucristo, oremos. Escúchanos, Señor. Por los pastores del pueblo de Dios, para que viviendo en comunión con el sucesor de Pedro, promuevan la unidad de los cristianos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que son humillados, tratados injustamente o abandonados, para que el Señor se les manifieste con su bondad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que hacen el mal, persiguen a los justos o fomentan la violencia, para que Dios se les manifieste y cambie de vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los injustos, para que los méritos de Cristo les alcancen la gloria del cielo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que compartimos esta Eucaristía, para que cimentados en Cristo no desfallezcamos en la vivencia de nuestra fe. Oremos. Escúchanos, Señor. Oramos al Señor por los padres de familia que están presentes en esta asamblea, para que Dios premie sus luchas, les conceda el don de la salud, de un buen empleo para el bienestar de su familia, para que el Señor pues les siga acompañando, los lleve adelante en esta misión que el mismo Dios les ha encomendado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos también por las familias cristianas. Todos los jueves, en la hora santa, pedimos al Señor que tengamos muchas familias santas. Pedimos pues al Señor ese don para la sociedad y para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Que seamos familias donde impere los sentimientos y afectos de la familia de Nazaret. José, María y Jesús sirvan como ejemplo para nuestros hogares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pedimos por todos nosotros, para que no temamos al hecho de defender la verdad, de defender el Evangelio, para que no sucumbamos frente a aquellos que nos quieren callar ante el bien, y siempre seamos claros y sinceros a la hora de anunciar nuestra fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Escucha a tus hijos que te suplican y no permitas que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
ti, Señor. Pan y vida es para ti, Señor. Pan y vida es para ti, Señor. Pan y vida es para ti. Porque tú me das la vida, porque tú me das el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me das la vida, porque tú me has dado el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti. Porque tú me das la vida, porque tú me has dado el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el espíritu, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, que este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo por Cristo, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar.
lo ve que viene, nombre del Señor, sana el Señor, al Señor, sana el cielo, sana al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, amamos su resurrección en el Señor Jesús. Así es, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida acá en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, también
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense ordenadamente la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Señor Jesucristo, hermano, queremos agradecerte por este hermoso día que nos has regalado. Queremos, Señor, agradecerte también por cada don que de ti nos viene, por el don maravilloso de la vida que nos has concedido a cada uno de nosotros. También, Señor, te damos gracias por el don de la familia, por el don de la paternidad. Damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta acá con mano fuerte para alimentarnos con tu palabra, con tu pan del cielo. Señor, que podamos nosotros abrazar la verdad y comunicarla de esa manera a aquellos que nos rodean. Danos la valentía necesaria y aleja de nosotros el temor, la vergüenza, la indiferencia. Que seamos cristianos, Señor, según tu corazón. Que busquemos agradarte a ti antes de agradar a los hombres. Que busquemos obedecerte a ti antes de obedecer a los demás. Que sea tu palabra, Señor, signo de conversión y ley para nuestros pasos. Que andemos según tu voluntad. Amén. Amén. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuando celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí
le mandan dos avisos. Primero, dice acá, recordar la celebración del Día del Niño. ¿Cuándo es? ¿Ah? Domingo 16 de julio. Ajá, entonces tenemos como 20 días nada más para eso. Si aquí dice, eso es, me imagino, para pedirle a la asamblea una colaboración para poder agasajar ese día a nuestros niños acá, ¿verdad? Luego de la Eucaristía, vamos ahí al Boulevard, que hacemos a los niños unas dinámicas, una cuestión, compartimos con ellos algo que ellos puedan comer, ¿verdad? Golosinas, pastelitos, qué sé yo. Pero para hacer eso hay que tener los medios materiales, ¿no? Preparar las actividades de cargó, retiros, campamentos, etcétera, etcétera. Esto va con los catequistas, porque siempre hablamos de cambio de actividad. Cambio de actividad no es no hacer nada, es cambiar de actividad, pero hay que hacer actividad. Los niños y los jóvenes siguen estando con nosotros. Si de repente alguno lo llevan de vacaciones, qué sé yo, pero los que están, seguimos, ¿verdad?, en nuestro compromiso. Quiero darle las gracias a los hermanos que participaron en la actividad del día de ayer. Ayer a las 3 de la tarde, o de las 3 de la tarde, en el Teatro Municipal, hubo un encuentro del Ministerio de Música de las parroquias de este archiprestado. Vino la gente de Punta de Mata, de Caicara, de Aguasay y de acá de Santa Bárbara. Pues pasaron los hermanos de Tejero y de Yusequí. Vinieron muy pocas personas. Supongo que esto respondió, de la gente de afuera respondió a que, bueno, que no hay gasolina, ¿verdad? Seguimos con el problema del transporte y entonces, bueno, la gente se reúne para ir 20 y van 5 porque es la única vez que están. Pero la actividad se llevó a cabo y al modo de ver fue todo un éxito. Pero yo tengo que agradecerle entonces, primero a los jóvenes que participaron en la actividad de parte de la parroquia, que organizaron, que fueron la parte de la logística, la parte, ¿verdad?, de los que hicieron la acogida a los demás jóvenes, los jóvenes que cantaron, los que hicieron teatro, a todos ellos muchas gracias. También quiero agradecerle a los hermanos ya adultos que sirvieron o que nos dieron, ¿verdad?, un refrigerio para esta gente que vino. Y ahí pues agradezco de manera muy personal a Franceli que lo llevó hacia adelante. Muchas gracias a Franceli y la gente que colaboró contigo para eso. Mil gracias, Dios les bendiga. Esto es importante. Vean, la iglesia, su iglesia, mi iglesia, como una canción que tiene un muchacho por allí, nuestra iglesia tiene algo que se llama la pastoral, que es la acción de la iglesia para ocuparse o para trabajar en el acercamiento de los cristianos hacia Dios. Y la pastoral es amplísima. Ustedes ven aquí a este lado, al lado del nicho donde está Santa Bárbara, la imagen de Santa Bárbara, colocaron, ¿verdad?, una columna con una cosa arriba, y si tú te acercas a ella y le vas dando cuenta, vas a ir leyendo allí lo que tiene que ver con la pastoral. La pastoral en una parroquia se lleva, por decirlo así, en 3 ejes. Uno, sí, que es el eje catequístico, que está compuesta por la pastoral de catequesis, de la que forma parte de los catequistas que están acá, junto con sus catequizandos, llamada itinerario de catequesis. También está aquí la gente que trabaja con la catequesis de prebautismal. También está allí. El ideal sería que en cada parroquia exista un equipo de formación permanente, gente que se ocupe de estar siempre enseñándole a la iglesia, a la asamblea, cosas que tengan que ver con nuestra fe, porque entendemos nosotros que mucha gente se hace protestante porque no conoce a la iglesia, ni conoce la fe de la iglesia. Te dicen, no, yo era católico. Y tú le preguntas, ajá,
¿pero qué sabías de tu fe? Nada. Entonces no eres católico. Porque si no sabías nada, si no tenías ningún tipo de formación, si no conocías nada, entonces no eras. Yo tengo un deseo y se lo planteo a ustedes. Aquí tenemos la catequesis itineraria y tenemos los hermanos que llevan adelante la catequesis prebautismal. Pero hacen falta dos pastorales para estructurar ese eje inicial, que es ese eje primero, que son esta pastoral de formación permanente y una pastoral que se llama pastoral de multitudes, que son grupos de personas, por ejemplo, gente que se encarga de preparar las actividades cuando va mucha gente, llámese una procesión, llámese una caminata, que se prepare o que se disponga. Necesitamos estructurar esas dos pastorales acá, una que tiene que ver con la enseñanza frecuente, la otra que tiene que ver con expresiones de religiosidad popular y también con aglomeración de personas para un aspecto religioso. Ya. Celebramos la fiesta de la Cruz de Mayo en Santa Bárbara. Debería haber una pastoral de multitudes que prepare eso, porque eso es para el pueblo, que tiene que ver con la religiosidad popular de nuestra como venezolanos. Se hace la procesión de Santa Bárbara, cuando hay una hermandad de Santa Bárbara, este grupo de personas la que prepara la procesión, porque es algo, ¿verdad?, que supone la presencia de una multitud. Esa caminata que hacen aquí los protestantes de la Biblia, eso no nació con ellos, eso nació en la Iglesia Católica. Pero claro, si no lo hacemos nosotros, alguien tiene que hacerlo. Pero cuando se comenzó a hacer el mes de la Biblia, y en el mes de la Biblia se comenzó a hacer una jornada de enseñanza bíblica, y comenzó a hacerse una intronización de la palabra, una sesión solemne de la Biblia, una caminata de la Biblia, eso comenzó en la Iglesia Católica. Y son cosas que tenemos que recuperar para nosotros. Si tuviéramos nosotros acá una pastoral de multitudes, ellos tendrían esa misión. Así que cosas como esa a nosotros nos hacen falta. Entonces, aquí en esto que hicieron acá los hermanos, que tú le puedes dar vueltas que ellos dirán, está una enseñanza respecto de eso. También vamos a colocar ahí algo como una especie de cartelera bien grande con bastante información para que usted lea y diga, oye, yo quiero ayudar a mi parroquia en este punto o en este otro. Inclusive daremos esa oportunidad porque tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que salir de nuestros escorchamientos. Mucha gente viene, participa de las cosas y se va y ya. Tanto así que, por ejemplo, ayer cuando se hizo la actividad ahí en el teatro, yo le pregunté a varias personas, yo no sabía. No sabías. Y tengo un montón de semanas diciéndole a la gente, hay una actividad, a veces como que no nos importa. Venimos, aparecemos, nos vamos y ya. No, tenemos que apoyar a nuestra parroquia en aquello que ella hace para que sirva para el bien de nuestro pueblo. Y si yo soy católico y yo vengo a la iglesia, puedo participar de las actividades que la parroquia y que la iglesia debería promover. Muy bien. Entonces, vamos a darle otra vez un aplauso a los papás. Ajá, a los padres, a ellos, que Dios los bendiga. No sé por ahí. Yo no sé si le van a dar un regalito, si no sé si le van a dar un regalito, si le van a dar un dulce, qué sé yo. Vamos a dar la bendición y luego ustedes, catequistas, organizan la cuestión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde nosotros y permanezca para siempre. Después del canto, y hay un catequista que tiene que venir a decir lo que van a hacer. Después del canto nos podemos ir en paz. Por favor, no se retiren para que acompañemos a unos niños a un recital para el Día del Padre, por favor.
Jorge Lu, poema y la niña Diana Suárez se va a cantar.